él dijo en una asamblea en Maracay, en una reunión, dijo lo siguiente: bueno, si es que Chávez nos mandó 6 papeles con la constituyente, con parte de la constituyente que él quería que se pusiera, y ninguno se le probó. Tanto que cuando a Chávez le lleva el proyecto, el constituyente ya aprobado por la constitución, el proyecto de constitución ya aprobado por la constituyente, Chávez dice: ¿qué es esto, chico? Si tú eres de la oposición. Claro, porque lógicamente no estaba la reelección, ni la reelección indefinida, ni alguna de las cuestiones fundamentales que él planteaba. Y uno se pregunta entonces, porque si no es una constituyente chavista, es una constitución chavista, y se persigue, no soy constitucionalista, pero escucho y leo, no es una constitución mala. Incluso es mejor en muchos aspectos que la otra, aunque traba toda la posibilidad de la constituyente, ¿no? ¿Cuál es el problema entonces? Cuando la oposición dice constituyente, dice: ¿qué es lo que quieren hacer con la constituyente? ¿Qué es lo que quieren hacer? Yo realmente sospecho de muchos dirigentes de la oposición que hablan de la constituyente, porque yo estoy convencido que si se diera, afortunadamente no, casi imposible que se dé, sería regresivo lo que hicieran, lo que harían. Realmente yo estoy en esa idea. Pero, yendo al problema, es la constitución constituyente, es la constitución el problema del país. El problema del país es el problema de las leyes. Y tenemos una experiencia, una vivencia. Ahí tenemos una constitución, entiendo que bastante buena y que es mejor en muchos sentidos la anterior, mucho más contenido social, etcétera, etcétera. Y sin embargo, el chavismo permanentemente la está desconociendo y está haciendo con el país, bueno, ha querido hacerlo, que le ha dado la gana. Yo parto del principio que el problema no es la Constitución. El problema no es la Constitución. Y en consecuencia, el problema de la Constituyente no se puede plantear en términos de tener otra Constitución, ni siquiera de modificarla, ni siquiera de modificarla. Nosotros hemos hablado aquí de una constituyente original. Claro, ese término es demasiado comprometido. El profesor Aro, ¿no?, hace referencia a una de las 2 constituyentes originarias clásicas, que es la Asamblea Francesa y el Congreso Fundacional de los Estados Unidos. 13 provincias que dicen: nos reunimos y hacemos una constitución. ¿Okay? Claro. La de 1811 en Venezuela sería muy ok. Entonces el punto está aquí. Cuando nosotros hablamos de una asamblea constituyente originaria, estamos hablando de un que es de lo que nosotros hablamos, no de lo que yo hablo. Hablamos de un proceso en el cual que se dé a partir de una dinámica constituyente sociopolítica básica. Eso es de donde hay que partir. O sea, si la toma de la Bastilla, no hay la constituyente francesa. La toma de la Bastilla es el acto constituyente, el tercer estado, el siguiente abajo, ¿okay? Y que ahora también lo estamos llamando aquí. Y las 13 provincias norteamericanas, ¿no?, son el acto constitucional, reunidas por lo que fueran, son la base sociopolítica de la Constitución de los Estados Unidos. Bueno, el problema para nosotros es esto: cómo nosotros provocamos una situación similar. Y evidentemente, para descartar, para ponernos, o sea, para destacar uno de los aspectos en los que evidentemente sí estamos de acuerdo: nada que ver con el CNE, nada que ver con la MUD, nada que ver con el polo patriótico, y yo digo, con todo el respeto, en principio nada que ver con la Constitución, en principio. ¿Por qué? Porque el problema no es político, no es legal. El problema no es
de base legal. El problema es de poder. El problema es de poder. Quizás sí, el doctor Sá, sistematizara más, naturalmente que no tiene tiempo, toda la secuencia. Nosotros podríamos llegar a la conclusión, o yo encontraría refuerzos en la tesis de que el Estado venezolano es el mismo prácticamente de 1811, reforzado en la Constitución de 1901 por la Constitución por la constituyente convocada por Cipriano Castro. Ese es el problema nuestro, este poder no legal. Y eso explica que con 32 o 33 constituyentes que hemos tenido, nunca hayamos resuelto el problema. Ahora el problema es muy grave. Ahora el problema es crítico. Es crítico. ¿Por qué es crítico? Porque en base a la misma estructura de poder, en base a la misma estructura institucional que no está, que en Venezuela nunca han habido instituciones, del autoritarismo gomecista, llegamos al autoritarismo Pérez Jimenista, pasando por el trino Adeco, pasamos al autoritarismo punto fijista y ahora estamos en el autoritarismo chavista y Maduro. O sea, ese es el problema. ¿Cómo hacemos nosotros? ¿Cómo hace la sociedad venezolana para que no vuelva a suceder que el autoritarismo se instale nuevamente en el país? Con la misma constitución. En ese sentido nosotros decimos proceso constituyente ciudadano. Nosotros al hablar de constituyente originaria, decimos partamos de un proceso ciudadano constituyente, provoquemos el debate ciudadano sobre una agenda. La agenda ¿cuál? La agenda del poder, comenzando por el artículo 5. La soberanía reside en el pueblo, que se lo ejercerá la vía del voto universal, directo y secreto. Evidentemente es mentira eso. En ese sentido, la propuesta que nosotros venimos manejando y que hemos presentado aquí no es la de ir a una constituyente, sino impulsar un proceso ciudadano constituyente, un debate en el cual se vaya dando el involucramiento de la ciudadanía y se vaya dando la beligerancia, activando la beligerancia ciudadana. ¿Eso qué significaría? En el movimiento de movimiento hay suficiente coherencia como para eso, perfecto. Asumamos que eso es así, pero de repente no hay tanta, entonces habría que ver cómo los diferentes enfoques y los diferentes impulsos se asimilan dentro de una cierta coherencia crítica que compartimos en relación a la situación y las estructuras actuales del poder. Concreto. No creo que la idea sea una constituyente, sino un proceso ciudadano constituyente. No creo que se trate de ir a un evento ya, sino de impulsar dinámicas en el seno de la ciudadanía. ¿Cómo? Bueno, definamos una agenda. Porque yo le preguntaría a ustedes, incluidos mis compañeros de colegas de foro, ¿qué es lo que hay que cambiar de la Constitución? ¿Qué es lo que hay que cambiar de la estructura de poder? Y concluyo con esto. Si hay condiciones en este momento para impulsar un debate sobre la dinámica del poder, sobre la dinámica de la relación entre la ciudadanía y las estructuras de poder. Si nosotros asumimos una definición muy clara sobre el problema es este, y nosotros promovemos el debate sobre esto y esto, y creo que se puede hablar
de la elección directa de todos los poderes, del rescate de la federación, del rescate de la regionalización de la federación, etcétera, etcétera. Y de ir a una soberanía ciudadana, no eufemística como la soberanía que reside en el pueblo, sino ir a una soberanía. ¿Cómo la ciudadanía llega a ser poder? Ese es, creo yo, el problema. Bien, señores, vamos entonces a la segunda parte, la más importante. Voy a agradecer que, en la medida posible, podamos precisar cuestiones, como dije al comienzo, para ver si hoy logramos el objetivo de salir de aquí con alguna concreción. Compañeros, no olviden los 3 minutos, por favor. Francisco Sayar, ¿me oyen? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, aquí estamos como siempre con los dilemas. Hay dos posiciones en contra. SAP dice que debe ser una constituyente, una nueva constitución, etcétera, 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 etcétera. Y Aro no entra por el aro de ese criterio. Está en contra de él. Señores, en Venezuela ha sido muy fácil la discusión constitucional. La Constitución del 61 no tenía ese artefacto llamado la constituyente ni la constitución de esa manera la Constitución. Y es tan así que cuando al presidente que teníamos en Miraflores, que produjo 2 documentos sobre las ideas constitucionales de él, que fueron las bases que se discutieron en la Asamblea Nacional Constituyente, era más avanzado en su pensamiento, porque ahí tenía la doble vuelta para la elección. La Constitución de ahora dice que el poder es originario. Esa idea originaria es una teoría verdaderamente importante. Bruer Carías estuvo completamente en desacuerdo de que la idea de la poder originario. Él dice, y Aro y Sá lo saben, que si es el poder constituyente originario, cuando él se agota por primera vez, se agotó, señores. No hay posibilidad de no hay ninguna posibilidad de que reasuma. Ya se hizo y se acabó. Y ustedes lo saben que esa es la teoría general del derecho. Ahora, si la Constitución de 1961 no tenía nada de Constitución y se logró hacer, ¿cómo se logró hacer? Por un criterio de la Corte Suprema de Justicia de esa época, señores. Dijeron, sí se puede por esto, esto y esto. Se copiaron de unas ideas colombianas, ¿se acuerdan ustedes? Porque los colombianos tenían tampoco esa, y ellos inventaron la 7ª papeleta para que el pueblo votara por la Constitución y la Constituyente. Acuérdense de eso. Ustedes son muy jóvenes, el más viejo aquí de la reunión soy yo y lo agradezco. La actual Constitución dice que solamente 1, 2 o 3 es la manera de hacer la Constitución. 1, 2 y 3. El presidente de la República, los consejos comunales, los consejos municipales, y el 15% del patrón electoral. Yo quisiera saber si ahora el señor Maduro, que es el presidente nuestro, se le va a ocurrir hacer una constituyente o algo por el estilo. No, señores, como lo acaban de decir ustedes, no se hace. Por lo tanto, eso es una entelequia. No va a haber absolutamente nada. Y por el otro lado, señores, con una franqueza general, si nosotros queremos quitar la elección indefinida, que no es indefinida sino eterna, podemos hacer lo que se acaba de decir, hacer la
Constitución y ya ponemos adelante todo el proceso constituyente. Señores, bajo toda mi idea de estudios constitucionales, no hay ninguna posibilidad de hacer una constituyente o un poder constituyente. Así lo dice algo que está metido en unos grupos que están estudiando eso. Y aquí tenemos a mi general, Juan Mayor, que también está dirigiendo otros grupos, haciendo unas constituyentes, y a unos políticos actuar unos constituyentes, y ya Baruel habló de una asamblea constituyente. Señores, olvidémonos de eso. Tenemos que aguantarnos los 6 años de Maduro. Esto, recuerdo el tema de discusión. Movimiento en movimiento. Para una constituyente de calle sin CNE. Para ver, insisto, que si sacamos algo concreto. Si sacamos algo concreto en esta reunión, para no seguir en aspectos teóricos. Nosotros hemos propuesto en forma insistente la constitución de un movimiento como estructura inicial para comenzar a reunirnos por grupos, a hacer acción de estudio, de política, de calle, es decir, lo que llamaríamos el ejercicio inicial. Querríamos oír opiniones sobre esta proposición. Por supuesto, también se puede discutir la parte teórica. Y por favor, vamos a limitarnos los 3 minutos para que todo el mundo pueda opinar. Compañeros. Muy agradecido por las intervenciones de los ponentes, muy nutritivas, muy interesantes todas. En ese sentido, yo quisiera comenzar por trayendo por algunas consideraciones al profesor Sá, el cual nos comentaba sobre la función que tiene una constituyente y es formar un nuevo Estado. Puso como ejemplo, profesor, los casos de 1811 y 1830, si mal no recuerdo. Propone la reforma del Estado. El profesor hablaba luego de su intervención más bien de una conciencia del ciudadano, del colectivo, de su propio destino. Y en este punto es uno de los que más me llama a mí la atención. Luego el profesor Amaro habló de la Revolución Francesa y nos puso como ejemplo la Declaración de Principios del Hombre y el Ciudadano, que fue el primer paso que se dio previo a la redacción del proceso constituyente. El profesor Iribarren habló de cómo los dirigentes son ajenos a la realidad nacional. Y en estas 3 cosas, o estas 3 intervenciones, desde mi punto de vista en particular, tienen un punto de enlace, que es donde yo quisiera hacer la propuesta y la invitación aquí a conversar, que es el punto de los valores. Y por qué el ciudadano, desde mi punto de vista muy particular, se ha alejado de la política y en algún momento dio origen y apoyó el movimiento antipolítica que trajo las consecuencias de hoy. Que no siente, o es una percepción muy personal, por supuesto, el ciudadano común no siente que el político tiene los mismos valores que él y los rechaza. En este sentido, hace algún tiempo conversé con el profesor un artículo que escribí. Voy a leer solo una pequeña parte de él por cuestiones de tiempo. Decía, ser testigo histórico de la destrucción de nuestros principios es como ver a Cronos devorar a sus hijos. En este grotesco cuadro de Goya es ver al país colapsar. Hemos sustituido los valores por los líderes y ciegos vamos tras los salvadores de turno cuando en realidad solo nosotros como sociedad podemos y debemos hacerlo. Los verdaderos héroes, las guías morales de nuestra sociedad deben ser sus valores civiles por encima de los líderes del pasado y del presente. Valores que deben tener un carácter totalmente pragmático, ya que de esa manera formaremos ciudadanos. Si seguimos permitiendo que los dogmas nos dominen, estaremos entonces lejos
dividiendo y estaremos adoctrinando masas, cosa que es muy distinta y sus consecuencias ya la estamos viviendo hoy. Mi propuesta es la siguiente: comencemos desde cero, convoquemos un acuerdo nacional para el desarrollo de los valores morales y cívicos, superemos a los líderes tradicionales y formemos la base de nuestra sociedad, nuestro desarrollo, nuestra ecología moral, nuestra sociedad civil, en fin, nuestro futuro. En este sentido, mi propuesta no sería entonces la manera de comenzar, más que llamar a una constituyente de calle sin CNE, que desde mi punto de vista sería como una segunda etapa, es llamar a cuál sería la declaración de principios o los valores que realmente compartimos y con los cuales quisiéramos que nuestra sociedad se formara. Partiendo de ahí, acercar al individuo a la propuesta constituyente, acercándolo desde los valores que no está viendo ahorita reflejado en ninguno de los actores políticos que están disputándose los factores de poder. Esa es la razón. Aguanta. Bueno, mi intervención, no sé si es cuando el presidente, o el finado Chávez, hizo el planteamiento constituyente durante su campaña electoral, obviamente no existía esa previsión constitucional en la Constitución de 1961. Esa bandeja de plata se la puso la Corte Suprema de Justicia. Y le voy a leer simplemente lo que adujo la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en ese momento. La soberanía popular se convierte en supremacía de la Constitución cuando aquella, dentro de los mecanismos jurídicos de participación, decide ejercerla. De esa sentencia salieron todas estas obras que nosotros estamos viviendo en este momento. De hecho, fue la primera vez que se habló de poder constituyente sobre el poder constituido. Y sobre esa base misma estamos hablando en este momento de la Asamblea Nacional Constituyente sin el CNE. Cuando estamos hablando de aquellos que proponemos y aquellos que decimos y afirmamos que con una constituyente eventualmente podamos empezar a resolver el problema de la crisis del país, estamos planteando una constituyente sin el CNE basándonos justamente en ese principio. Utilizando el 347, el 348 y el 349 de la actual Constitución sobre la base de la recogida de unas firmas y unas bases comiciales que impliquen elecciones auténticas sin el CNE, estamos convocando al poder constituyente sobre el poder constituido. Ahora, yo le he pedido a los abogados, a todos con quienes me he reunido, que me den una opinión real en relación a eso. Y José Vicente, tú me la has dado, en el sentido de que eventualmente lo que estamos pidiendo es exactamente lo mismo que propuso la cátedra, Pío Tamayo, una constituyente de calle sin el CNE. En otras palabras, estamos utilizando los mecanismos que la misma Constitución de 1999 prevé para establecer una solicitud de parte del depositario de la soberanía ante los poderes constituidos. Obviamente nos van a decir que no. Nos van a decir, usted tiene que pasar por las obras caudinas del CNI. Y nosotros vamos a decir que no. Porque la actual Constitución nos está dando a nosotros la supremacía esa que la misma decisión de la Corte de 1999 le dio a Chávez para cambiar la Constitución de 1961, que por lo demás existen juristas que dicen que aún está vigente. Entonces, yo quisiera que más bien los abogados nos ayudaran en esto, no que nos dijeran que no. Es decir, si nosotros no podemos cambiar lo que tenemos que cambiar, porque tenemos obviamente un Estado totalitario encima y unos comunistas que manejan las previsiones y prácticamente todas las instituciones, entonces la salida es esperar 19. La salida es salir a la calle sin nada en la mano y en los bolsillos para decir que necesitamos cambiar este gobierno, de alguna manera utilizando los mecanismos que constitucionalmente existen. Entonces, el planteamiento que hicimos fue, uno, recoger una firma más allá del 15%
realizar un levantamiento de firmas mucho más allá de eso. En segundo lugar, establecer unas bases constituyentes, unas bases comiciales, junto con la recogida de firmas, que diga que nosotros estamos solicitando, exigiendo elecciones auténticas para ese CNE. Es decir, que establecemos cuáles son prácticamente las condiciones sobre las cuales nosotros nos vamos a contar. Y en tercer lugar, establecer un proyecto de reforma constitucional que ese depositario de la soberanía vaya a discutir en un hemiciclo del Congreso. Entonces, si eso no lo podemos hacer nosotros en este momento, estando prevista la Constitución en esta reforma constitucional, entonces estamos fritos. Entonces, díganme, ustedes quieren que me coma el tigre. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, una cosa muy importante, que es a mi modo de juicio una respuesta a lo que acaba en este momento de exponer nuestro amigo Ibarra, Rafael. Yo sí creo que es necesario cambiar la Constitución. ¿Y sabes por qué? Porque esta Constitución, que ha sido la misma que ha venido cambiándose muy poco y centralizada, estableciendo el Estado centralizado de poder desde prácticamente en 1811, es necesaria cambiarla para no entregarle de nuevo al presidente de la República el control de nuestras rentas petroleras. Es necesario establecer un parlamentarismo mucho más profundo de lo que tenemos. Es necesario entregarle a las regiones realmente el poder que deviene de la soberanía popular. Es decir, a las regiones hay que entregarle lo que le corresponde de la renta petrolera. A las regiones hay que entregarle sus propios impuestos. A las regiones hay que entregarle su propio establecimiento de desarrollo nacional. Eso no está establecido en la Constitución. Entonces hay que voltear pata para arriba. Hay que voltear pata para arriba el establecimiento. Es decir, lo que acaba de decir el doctor Sá, que es decir, que a las constituciones solamente se cambian, es decir, se cambian cuando es necesario modificar la estructura del Estado para adecuar las nuevas realidades. Estamos en una nueva realidad. Estamos en una nueva realidad. ¿Cómo es posible que la gente de Margarita no pueda establecer un puerto de aguas profundas? ¿Cómo es posible que la gente de Guayana no decida qué hacer con hierro? ¿Cómo es posible que la gente de Zulia no decida qué hacer ni siquiera con el agua de la calle? Entonces hay que cambiar esto para arriba. No vamos a tener control nunca. Entonces existe la necesidad urgente de cambiar el patrón de desarrollo del país. Por eso es que nosotros estamos diciendo que hay que cambiar y hay que revolucionar el país desde el punto de vista de las regiones hacia acá. Entonces hay dos pájaros, un tiro que matar. Uno, el cambio del Estado, y dos, el cambio del gobierno. Obviamente no cambiamos el Estado si no cambiamos el gobierno. Y para eso sí necesitamos una constituyente de calle. Una constituyente en donde la gente se lanza a la calle a pedir esa firma y establecer y presionar al Estado para eso. Si hoy hubiese un golpe de Estado, que nosotros somos civiles, ninguno podemos manejar armas ni sabemos cómo hacer eso. Si hubiese un golpe de Estado que mañana, como me lo dijo a mí el doctor Enrique Tejera París Micara, mire, jovencito, porque tiene 93 años, jovencito, de todos los golpes, yo he estado presente en todos los golpes que ha habido en este país, y ninguno ha cambiado la Constitución si primero no se hizo poder. De acuerdo, yo le dije de acuerdo, pero tal vez, posiblemente, exista la manera en que el pueblo se arreche, y disculpen la expresión, y salga a la calle a establecer realmente cuáles son los parámetros reales por los cuales cambiar el estado de cosas en este país. Y de una forma u otra nos lo provee la Constitución, pues entonces hagamos. Muchísimas gracias. Profesor. Bueno, ante todo, muy buenas noches. Otra vez vino a alusión mi apellido, el apellido de mi padre en esta cátedra, por la cual inevitablemente me tengo que sentir aludido. Primero que todo, yo quisiera reiterar que nosotros suscribimos en casi su totalidad, porque con algunas diferencias, el movimientos del profesor Agustín Blanco Muñoz.
para lograr una constituyente de calle, pero no simplemente como una semántica, porque aquí en estas intervenciones yo he visto algo muy directamente, que todos hablamos de Asamblea Nacional Constituyente, todos decimos movimiento constituyente, otros dicen proyecto ciudadano de constituyente. Hay una palabra que es común para todos, que es constituyente. Entonces, sería para mí representaría un inmenso peligro pensar que es peligrosa una constituyente, pero es inoportuna una constituyente, porque para mí es peligra más a los que no quieren una constituyente, a los que sí quieren una constituyente, porque una constituyente implica cambios y este país necesita cambios. Entonces, no es Asamblea Nacional Constituyente, es poder constituyente, el poder constituyente que tiene que tener el ciudadano para lograr un empoderamiento de sus derechos para poder cambiar la situación que existe en el país. Porque necesitamos un cambio. Yo no voy a esperar, ni quiero esperar hasta el 2019. Otros en estas intervenciones también dijeron que no estaban dadas las condiciones. Déjenme decirles, señores, que no existe mayor necedad que pensar que no haciendo nada las cosas van a cambiar. No existe mayor peligro que pensar que dejando las cosas como están ahorita, las cosas van a cambiar por sí solas y algún día esas condiciones se darán. También se habló del artículo número 5, el artículo número 333. Se menospreció el poder del artículo 347, 348, 349, pero sí se valoró el 350. Yo le digo aquí a mis compañeros y amigos expertos juristas que me expliquen entonces por qué el artículo 350 se encuentra dentro del capítulo de la Asamblea Nacional Constituyente. Yo no entiendo entonces por qué aquellos constituyentistas en 1999 nos pusieron ese artículo dentro del capítulo de la Constituyente, si no es para ser la garantía del poder constituyente originario del ciudadano, no el que pide el presidente de la República en Consejo de Ministros, no el que tampoco se pide en cabildo abierto, no tampoco el que se pide por las otras vías, las tres vías que da el artículo 348, sino el del 15% del registro electoral. 15% del registro electoral, y con eso sí concuerdo con el profesor Laguana y difiero con el profesor Agustín Blanco Muñoz, 15% de firmas no para nosotros, para que nosotros lo llevemos ante un CNE y nos acostamos a dormir y pensamos que el CNE nos va a poner las condiciones y nos van a decir, bueno, aquí está, vamos a una constituyente. No, un 15% para dar una garantía demostrada, fehaciente, en blanco y negro, que existe un movimiento con 3 millones de personas que quieren cambiar este país y que nos dan a nosotros el poder ante la comunidad internacional también de decir que nosotros poseemos el poder constituyente originario porque lo dicta esa misma constitución que tenemos actualmente. Un 15% del registro electoral que nos daría la garantía de que la autodeterminación de los pueblos es posible y que ningún país en el exterior le va a negar esa garantía de autodeterminación cuando está demostrada con 2 millones de firmas y está respaldada por la misma Constitución. Para terminar entonces, la propuesta que lleva mi padre, a la cual yo humildemente represento solamente, y a veces expongo ideas mías, a veces expongo planteamientos de él. La propuesta es llevar a ese empoderamiento ciudadano con los jóvenes como apóstoles de la educación social,
y que ese empoderamiento nos dé las condiciones para lograr una Asamblea Nacional Popular Constituyente. Pero primero tenemos que empoderar al ciudadano y decirle al ciudadano que posee un poder constituyente originario que está por encima de ese CNE, que está por encima de ese poder ejecutivo, que está por encima de ese poder legislativo y que está por encima de todos los carcomidos poderes. Y ese cambio solamente se da si nosotros, en vez de decir no, una constituyente o gracias a Dios no se va a dar una constituyente, le decimos al ciudadano, tú ciudadano tienes el poder constituyente originario. Muchas gracias. Bien. Pero mira, una cosa importante que debemos reducir el tiempo, porque no, la noche y el resto de lo que está pasando. Hay muchas tiempos por invertir, las últimas han sido demasiado largas. Vamos a mirar la comunicación moderna, pocas palabras y un contenido. Mira, en principio creo que una Asamblea Nacional, que más que una Asamblea Nacional Constituyente, lo importante es consolidar un movimiento que tenga un poder real. No es que uno se decrete en una Asamblea de Ciudadanos poder originario va a ser poder originario, porque puede que pase de ser un chiste malo, ¿no? Una cuestión sin ningún poder, no que te decrete con todos los poderes. Lo primero tiene que ser juntar un grupo de movimientos y que estos movimientos logren una comunicación efectiva con el pueblo y el pueblo se siente representado por esa asamblea de ciudadanos. En la medida de que esa asamblea de ciudadanos gane poder y gane empatía con el pueblo, será poderosa. Si no, por más que sea una constituyente de calle y redacte una constitución y mande que destituya al resto de los poderes constituidos, eso no va a pasar de ser una anécdota. Entonces, lo primero es consolidarse en asambleas de movimiento, y yo creo que ahorita hay que hacer lo más subversivo del mundo, es esa asamblea, que es darle a conocer a los ciudadanos sus derechos y explicarles qué derechos les están violando. Ahorita la Junta está como un golpe de Estado interno, un cambio cosmético en el cual María Corina y Leopoldo están inventando una cosa que se llama La Salida, en el cual ni siquiera le están explicando a la gente por qué está protestando, sino simplemente quitan a Capriles y se ponen María Corina y Leopoldo. Entonces, pero no le están dando contenido a la protesta. Una asamblea, para que tenga empatía con el pueblo, tiene que darle contenido y crear conciencia a la gente de qué derechos tienen y qué derechos les están violando. Esa es la forma de crecer esto. Después parece inevitable que este grupo de María Corina y Leopoldo van a llevar al país una Asamblea Nacional Constituyente con el CNE. Eso va a ser lo que hubiera hecho Carlos Andrés Pérez, un autosuicidio, pero tal vez el peor que se ha dado en Venezuela. Ellos tienen un problema terrible, que si algo se le debemos a Enrique Capriles, es que ya a partir de estas últimas elecciones nadie cree en el CNE. Esa convocatoria de María Corina y Leopoldo, una constituyente con el CNE, va a ser el fracaso más absoluto de ellos. Si se constituye una asamblea de ciudadanos, puede capitalizar todo el descontento de la sociedad hacia la U y hacia el gobierno y convertirse en un verdadero factor que pueda producir el cambio que necesita Venezuela, y después que se consolide es que pueden tratar de influir en cambiar la constitución y el pueblo venezolano. Pero primero pasa por eso, hacer fuerza en una asamblea, llámese constituyente en una asamblea de movimiento. Ahorita hay muchos sistemas como internet y todo que puede verdaderamente potenciar eso. Bien, vamos por aquí porque ya vamos bastante ya. ¿Qué sigue por ahí? Brevemente. Intento ver primero dos situaciones.
intento ver dos situaciones. Uno es el país donde estamos ubicados, en una crisis muy profunda que necesita darse respuesta. Y otra es un país más a largo plazo. Hasta ahora entiendo que no es posible construir una constitución o generar una constitución si no hay un proyecto previo de país. Si no se tiene un concepto claro en esto, tendemos a seguir errando. En primer lugar, la Constitución de 1999 fue una manipulación en forma de caudillos, donde en un momento se decía vota por el Quino de Chávez, y Chávez, como era la vedette en ese momento y le cubría una aurora de liderazgo, arrastró y construyó una constitución de alguna manera en vista de ser una especie de manto dictatorial. Entre los cambios que se hicieron, un presidente puede salir el día que le da la gana de este país, apenas en 5 días, y no rendirle cuenta a nadie. Segundo, se eliminó el Senado y se construyó una constitución donde un hombre nombraba a los militares que él quería a su favor. Esta constitución es más presidencialista que la del 61. Vamos a otro escenario. Desde 1811, donde los militares que conquistaron la independencia se apoderaron de un país, y se hablaba en aquel entonces del federalismo. Se planteó el federalismo, y cuando se habló del federalismo, eso fue el traste. Venezuela siempre de alguna manera ha pujado por un Estado federal. Coincido con el amigo que planteaba que las provincias nunca tuvieron poder real, y ese es un cambio estructural que hay que realizar. Hay cambios muy profundos en la sociedad venezolana que hacen del modelo del caudillo desde la época de la independencia hasta nuestros días. El que llega al poder es el que reparte la riqueza, es el que la distribuye. Y si caemos en el modelo de los partidos imponiéndose, seguimos en el juego de que el partido sale el líder que lo impone en el poder ejecutivo. Y en el poder ejecutivo llega y es el que distribuye la plata, pero es el que nombra los demás poderes. Poder legislativo, el poder judicial y los otros poderes. Una propuesta concreta para un nuevo país es que las provincias deben nombrar su fiscal general, su fiscal y el controlador a nivel local, que de alguna manera el poder de justicia, si lo nombran los partidos, siempre será manipulado por el poder ejecutivo, y hay que separar los poderes. Entonces, son dos proyectos que no podemos confundir. Uno que es inmediato, cómo resolvemos la crisis actual, y eso tiene que tener una salida, que no se puede quedar a esperar 2019. Esa respuesta hay que darla, y con eso concluyo para no tomar mucho más tiempo de lo que estamos planteando. Gracias. Mire, una cosa, para ver si estamos de acuerdo. El foro de hoy tiene un título: Movimiento de Movimientos para el Constituyente de Calle sin CNI. Yo quería pedirle, por favor, que se construya, que se limiten a ese tema, porque si no, no salimos de ahí nunca, que no tratamos nada. Hay cosas muy interesantes que ustedes dicen, bellísimas, interesantísimas, pero no están planteadas como temas. Por favor, pido, por favor, que nos limitemos a lo que está planteado.
Si no, no sé dónde vamos a llegar. Fue mayor. Bueno, buenas noches. Yo realmente me siento muy complacido de la exposición del profesor Vicente Aro, del profesor Iribarren y del profesor Saab, porque realmente los planteamientos que ustedes han hecho esta noche, yo pertenezco a un grupo, y no como dice aquí el doctor, que yo lo encabezo, sino que soy parte, porque este es un grupo multidisciplinario que tentativamente el grupo se llama Frente Popular Constituyente. Y prácticamente el 99% de lo que ustedes expusieron es lo que se está discutiendo acá. Allá no se ha pensado en ningún momento en hacer una constituyente basada en la Constitución Nacional, en la MUD, en el Consejo Nacional Electoral, ni nada. Allá se está pensando hacer la constituyente basado en el artículo 5 de la Constitución Nacional, donde dice que el poder soberano descansa en el pueblo. Y sobre eso es lo que está. Ahora, sí hay una parte donde yo no estoy muy de acuerdo con lo que dice el profesor Agustín, de que este no es un proyecto ni para hoy, ni para mañana, ni para el 2014, ni para el 2015, porque se necesita primero la educación y la formación de un pueblo. Yo estoy de acuerdo que eso es verdad. Pero podríamos decir que la educación se podría transformar por información también al pueblo. Si nosotros realmente anulamos la posibilidad de que este proyecto pueda darse en un plazo perentorio, digamos 1 año, 2 años, meses, etc., tenemos que tomar en cuenta de que el proyecto del gobierno de Maduro dicen que en el 2014 y el 2019 no va a haber proceso electoral. Ellos lo que están tirando es un mensaje en donde realmente lo que buscan es la consolidación de su gobierno, la legitimación de su gobierno y la aplicación del plan de la patria con el comunismo. Eso es lo que está. Entonces, realmente es una cuestión muy dificultosa, porque esa es la estrategia del gobierno. Ahora, ¿cómo los diferentes proyectos constituyentes que se están analizando en el país podrían encuadrarse dentro de esta situación? Sería una cuestión de análisis. Pero yo quiero ser optimista y decirles que lo que se está trabajando allá comparte casi 100% con lo que ustedes acaban de exponer acá. Ellos también, repito, no están buscando, ni siquiera, fíjense, allá siempre se ha hablado, para evitar de que el proceso se contamine, de poner alguna organización o personalidad al frente del proyecto, sino que más bien se ha escogido las universidades como instituciones del país. Porque es sencillo, como lo dije la vez pasada, la universidad es el pensamiento científico y cultural del país. Y no hay nadie que se niegue a reconocer y a seguir un proyecto que nazca de una universidad. Por eso yo creo que no seamos pesimistas en este proyecto, sino que seamos más bien optimistas. Hay muchísima gente, les puedo asegurar, intelectuales, gente que conoce esto, que están realmente encuadrados dentro de la formación de responder las preguntas que en la cátedra pasada el profesor Agustín Blanco Muñoz las hizo, y de las inquietudes que podemos llevar de la charla que hoy tenemos. Lo que sí yo quiero asegurarle es que esto está bien encaminado, no podemos buscarle las 4 patas al gato, dejemos que sean realmente los intelectuales que están organizando esto, elaborando las preguntas, y después busquemos el mecanismo, cómo llevar esta constituyente al pueblo a través de los movimientos de movimiento. Buenas noches. Pues yo comparto contigo plenamente ese proyecto, y lo que dijo Agustín se transparenta con lo que los profesores expusieron en su ponencia. De verdad que en este momento no es posible concluir, en mi opinión, en este momento. Yo creo que hay que
salir a poner, como decía el profesor Rodríguez Mena, mover y estremecer este país a todos los niveles. Porque si bien es cierto